Bueno, vamos a partir entonces. Muy buenas tardes a todos los participantes, a todas las participantes, con motivo de esta reunión de Zoom de conversaciones para evaluadoras del sistema de acreditación, con el tema hoy día de servicios de kinesioterapia. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y en esta oportunidad presentar a nombre del comité organizador a María Francisca Arriagada Neira. Ella es kinesióloga de profesión de la Universidad de Playa Ancha, evaluadora del sistema de acreditación y evaluadora de la entidad acreditadora AS Limitada. María Francisca tiene una vasta experiencia en el área clínica y en el área de gestión. Ella se inició en el Hospital Benjamín Pedreros de Chanco. Es un producto regional de la región del Maule, importada a Santiago. Y ella se desempeñó, aparte del área clínica, como encargada de calidad y seguridad del paciente y de proyectos sanitarios. Posteriormente, ella ejerce como directora del CEFAM Ricardo Valdés de Cauquenes, y recientemente asume el cargo de asesora clínica de los proyectos de obra pública fiscal de la red Maule. Así que en eso está ahora de lo más entretenida. Bueno, ella tiene formación y diplomados en calidad y acreditación en salud, en liderazgo y también en salud familiar para hospitales comunitarios. Además de cursos, por supuesto, como entre otros de infección asociada a la atención en salud y cuidado integral del adulto mayor. Entonces, le damos la bienvenida a Francisca con nuestro reconocimiento y agradecimiento por estar hoy día presentándonos este tema que es tan interesante, sobre todo ahora que con el tema de la pandemia, ¿cierto?, ha cobrado gran relevancia la labor que ejercen los kinesiólogos en las unidades de paciente crítico, ¿cierto? Así es que, María Francisca, bienvenida. Muchísimas gracias, Orieta, por la presentación. Hola a todos, buenas tardes. Como bien mencionó Orieta, mi nombre es María Francisca Arriagada, kinesióloga de profesión, y hoy el comité organizador me ha solicitado compartir con ustedes un tema atingente a un servicio de apoyo, que es kinesioterapia. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación y cómo la vamos a organizar? ¿Ya? Primero voy a hablarle de características que le aplican al punto de verificación de kinesioterapia, que no son del componente propiamente tal, entre ellas gestión clínica 3.2 para el estándar de atención abierta, AOC 1.1 para el estándar de atención cerrada y abierta, y REC 1.1 para la atención cerrada y abierta. Y además vamos a hablar del componente APK, que es un componente bastante pequeñito, pero que requiere que igual hagamos una revisión exhaustiva. Al parecer hay alguien con el micrófono abierto, ¿no? Ya. Bueno, entonces, en función de los temas que les acabo de hablar, vamos a comenzar viendo las características que aplican al punto de verificación de APK o servicio de kinesioterapia, ¿ya? Gestión clínica 3.2 para el estándar de atención abierta es una característica en donde se va a analizar que se realicen actividades de supervisión que den cuenta del cumplimiento de la normativa de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias, como llamaban hace un par de años atrás. ¿Ya? Esta característica está compuesta, como ustedes bien saben, de 3 elementos medibles, donde para el primero específicamente se solicita un documento donde, que sea de carácter institucional, donde se describan las medidas de prevención de infecciones intrahospitalarias, ahora llamadas IAS. Y para el punto de kinesiología solo nos piden el punto número 1, que es de precauciones estándar, ¿ya? El segundo elemento medible, que se haya definido un indicador y un umbral de cumplimiento atingente al punto de verificación. Y como tercer elemento medible, que exista una constancia de que se ha realizado la evaluación periódica, ¿ya? En este punto voy a hacer un poquito de énfasis porque ha sido como reiterativo en todas las conversaciones que hemos tenido durante este año, de la forma en cómo se debe proceder a hacer
esta constancia del tercer elemento medible, ¿ya? Y esta característica requiere un umbral de cumplimiento mayor o igual al 75%. Entonces, haciéndole énfasis al tercer elemento medible, como ustedes ya saben, existen orientaciones técnicas para la constatación de la evaluación periódica del tercer elemento medible, que están enmarcadas en el ordinario circular IP número 5 del 17 de mayo del 2019, ¿ya? En donde como evaluadores tenemos que verificar, tenemos que hacer una verificación más bien cualitativa en los primeros 3 pasos, y después vamos a ir viendo como una verificación más bien cuantitativa, ¿ya? El primer paso entonces que deberíamos realizar cuando estamos haciendo esta evaluación del tercer elemento medible es que verifiquemos que los resultados del indicador estén disponibles en el punto de verificación correspondiente. En este caso, para la característica GCL32, correspondería verlo en el punto de APK, ¿ya? Y que además esté considerado todo el periodo retrospectivo evaluado, es decir, que si tenemos un proceso de acreditación, vamos a evaluar los 6 meses retrospectivos, y si es de reacreditación, 3 años, ¿ya? Además, que el prestador haya definido la periodicidad con que va a ser la medición del indicador, ya sea en forma mensual, trimestral o semestral, ¿ya? En un tercer paso, vamos a verificar que exista un fundamento metodológico, es decir, que el prestador mida lo que estableció medir, que defina bien si es que va a hacer esta medición a través de una muestra o va a ser una medición a través de un universo, que efectivamente proceda a hacer un cálculo de tamaño muestral si es que coge la primera opción, ¿ya? Que defina cómo va a ser ese muestreo, si es que va a ser aleatorio, sistemático, y que exista una correlación entre el indicador y los instrumentos utilizados para la medición, ¿ya? Efectivamente tiene que haber una línea que sea coherente, o sea, si yo voy a evaluar ciertos criterios, que eso esté específicamente también en las pautas que va a utilizar para hacer la medición del indicador, ¿ya? En un cuarto paso, vamos a revisar que el resultado del indicador sea concordante con el resultado obtenido por la entidad acreditadora durante la constatación de los resultados, ¿ya? Y este proceso es una verificación más bien cuantitativa, ¿ya? En ella vamos a, como primera opción, parece que hay un micrófono abierto. Les pido por favor, para que no salga perjudicada la grabación, si pueden silenciar, y vamos a proseguir entonces. Entonces, para hacer esta verificación cuantitativa del indicador, tenemos que primero tener claridad respecto a qué tipo de indicador, cómo decidió el prestador hacer esta medición, si va a ser un indicador mensual, trimestral o semestral, y luego de ello vamos a establecer, de acuerdo a si es una primera acreditación o una reacreditación, cuántos trimestres o semestres vamos a revisar o meses, ¿ya? De acuerdo a la tabla que ustedes ven en la esquina superior, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, el indicador sea trimestral y nosotros estamos en un proceso de reacreditación, vamos a seleccionar dentro de los 3 años retrospectivos que tenemos que evaluar 2 trimestres en forma aleatoria, y si esa medición implica que tengamos que hacer un conteo de más de 30 casos, lo que deberíamos hacer es tomar de referencia nuestra tabla número 1, de acuerdo al cumplimiento reportado por el prestador, y verificar que a través de la muestra a constatar, verificar que sea concordante lo que nos presenta el prestador con lo que nosotros realizamos en el momento de la evaluación en terreno, ¿ya? En el caso que la muestra del indicador sea menor o igual a 30, deberíamos hacer una verificación cuantitativa de todos los casos para tener la certeza de que efectivamente el prestador realizó un buen procedimiento metodológico, ¿ya? Y finalmente,
Y para terminar, como este tercer elemento, evaluación del tercer elemento medible, lo que corresponde es evidenciar que la información reportada en las fuentes secundarias, que principalmente son pautas, es consistente con las fuentes secundarias, o sea, primarias, perdón. Y con ello vamos a hacer una selección de 5 fuentes primarias en forma aleatoria para verificar que efectivamente se hizo una medición correcta de este indicador, ¿ya? Con ello, recién después de terminar estos 5 pasos, podemos dar por cumplido este tercer elemento medible de cualquier característica que implique tener este tercer elemento medible, como en GCL 3.2, ¿ya? Entonces acá, haciendo honor a lo que estábamos conversando, eh, puse un pequeño ejemplo de uno de los procesos que hemos realizado de GCL 3.2 para el caso de la atención abierta, donde en la primera parte ustedes bien saben que hay que hacer como una descripción del documento, donde vamos a establecer como las características que nos pide el primer elemento medible, ¿ya? En el segundo elemento medible vamos a definir el indicador y su umbral de cumplimiento, y vamos a describir los hallazgos en el tercer elemento medible, ¿ya? Principalmente acá tenemos que dejar explícito todo lo que les comenté respecto a estos 5 pasos previos de la verificación más bien cualitativa del indicador y la verificación cuantitativa. Entonces, por ejemplo, para el punto de APK para GCL 3.2 sería básicamente: se constata que los informes del indicador y las pautas de supervisión se encuentran disponibles en el punto de verificación, considerando todo el periodo retrospectivo evaluado. En este caso, el prestador estaba siendo sometido a un primer proceso de acreditación, o sea, 6 meses retrospectivos, que la periodicidad de la medición del indicador es la explicitada, el prestador hacía una evaluación de indicadores en forma mensual, y que se aplicó una muestra aleatoria de casos. Se constata que las pautas de supervisión contienen los atributos establecidos en el protocolo, y se constata en forma cuantitativa que el conteo de las pautas de cotejo de los meses de enero y marzo, que para este caso particular se seleccionaron 2 meses en forma aleatoria, que justo coincidió para enero y marzo, y que los porcentajes de cumplimiento obtenidos son coincidentes con los presentados por el indicador, es decir, 11 de 14 y 13 de 14 respectivamente. Entonces, ahí queda en el fondo explícito estos 5 pasos que tienen que quedar como evidencia cuando nosotros hacemos la descripción de los hallazgos en la medición del tercer elemento medible. ¿Ya? Otra característica que también hay que ver en el punto de kinesioterapia es la característica AOC 1.1, ¿ya? En donde básicamente vamos a verificar que se utilizan procedimientos explícitos para proveer atención inmediata a los pacientes en situaciones de emergencia con riesgo vital dentro de la institución, ¿ya? El punto de kinesioterapia tiene para el estándar de atención abierta estas 3 asteriscos, donde hace alusión a que debe verificarse en la unidad de kinesioterapia rehabilitación ambulatoria, ¿ya? Y esta característica está compuesta de 2 elementos medibles, ¿ya? En su segundo elemento medible particularmente, nos solicitan como evaluadores constatar que el conocimiento del procedimiento del personal entrevistado, ¿ya? Y para poder hacer la constatación de este segundo elemento medible, tenemos que basarnos en las orientaciones técnicas para la constatación en terreno, ¿ya? Para ello, vamos a tener que incluir representantes de distintos estamentos cuando hagamos la evaluación. Para el caso de kinesiología, probablemente los kinesiólogos, los asistentes que encontremos, el personal administrativo que pudiera estar en la unidad, y además tenemos que hacer un tamaño muestral y seleccionar en forma aleatoria entre 2 a 10 miembros del personal por cada punto de verificación, ¿ya? Y para verificar efectivamente
que las personas, que los funcionarios están en conocimiento de cómo proceder, vamos a verificar, de acuerdo a esta tabla, un número de respuestas positivas. ¿Ya? En general, cuando hacemos la constatación de este segundo elemento medible para la característica AOC 1.1, como entidad acreditadora, nuestra directora técnica siempre nos sugiere llevar como una pauta para poder hacer preguntas explícitas a los funcionarios que sean de acuerdo, las preguntas de acuerdo a los lineamientos que da el compendio 5 para la característica AOC 1.1, ¿ya? Específicamente en el compendio 5, en la aclaratoria número 99, detalla con qué detalle constatará la entidad acreditadora en las entrevistas el procedimiento definido para el caso que ocurra una emergencia con riesgo vital dentro de la institución. ¿Qué y cuándo del procedimiento se debe consultar? Y si pueden haber diferencias de roles según los diferentes tipos de personal entrevistado del establecimiento evaluado, profesionales, técnicos y administrativos. En este sentido, la superintendencia establece que debemos consultar sobre el conocimiento que se tenga del procedimiento en general, sobre el papel específico que cumple en él la persona a quien se está entrevistando y sobre las responsabilidades que tiene asignadas según ese procedimiento. Por lo tanto, puede haber diferencias en la respuesta de los tipos de personal entrevistado de acuerdo a los roles y responsabilidades que han sido asignados. Por eso es muy importante que previo a la entrevista, al menos para el caso de kinesiología, donde puede haber como más, no solo kinesiólogos, sino pueden haber personal administrativo, tenemos que tener como claridad respecto a cuál es el rol específico que esas personas van a cumplir dentro de una situación de riesgo vital, ¿ya? Además hay que tener en consideración para efectos de las entrevistas la aclaratoria número 100 de AOC 1.1, en donde se establece las exigencias establecidas por esta característica. Se deduce el deber de capacitar en RCP a todo el personal que atiende pacientes. Te va a doler el ojito. Directamente, y si ello es aplicable también al personal administrativo, y en este sentido la superintendencia establece que el personal debe conocer el procedimiento en forma general y específicamente las funciones que tiene asignada de acuerdo a él. Por lo tanto, para cierto personal se puede limitarse, por ejemplo, a que sepan a quién deben llamar en caso de una emergencia, si deben activar algún tipo de señal de alarma, por ejemplo, un código azul, una alerta roja, o conocer las medidas básicas que deben adoptar frente a un paciente que sufre una emergencia. En todo caso, se aclara que realizar capacitación en RCP al personal administrativo no es una exigencia del estándar, lo que no impide que la institución la realice si lo estima pertinente como una medida de seguridad. ¿Ya? Acá quisimos compartir un ejemplo de un prestador donde hace una descripción de la característica AOC 1.1, donde determina que va a estar, va a actuar de acuerdo a 5 pasos, ¿ya? Y esto, y vamos a pasar a la característica REC 1.1, ¿ya? En donde el prestador institucional establece que cuenta con una ficha clínica única e individual. Esta característica, como ustedes bien saben, se verifica que el documento esté en la dirección y en general se debe constatar la existencia de ficha clínica única e individual, por ejemplo, para el caso del estándar de atención cerrada en hospitalización o para el caso de la atención abierta en todo el centro, ¿ya? Ahora, particularmente, esta característica se evalúa en el punto de kinesioterapia según el informe que tenemos que completar en los procesos de acreditación y de reacreditación, ¿ya? Y quisimos compartir esta metodología de constatación, donde básicamente nosotros describimos la forma en que los funcionarios se acceden al sistema de la ficha clínica, ¿ya? Y efectivamente si es que existe una vinculación, ¿ya? Para el punto específico de kinesiología, por ejemplo, la descripción de hallazgo, el kinesiólogo número 1, haciendo alusión a la ficha tanto, con root tanto, accede al sistema electrónico con su root y contraseña, que es el sistema para acceder.
se constata código único de ficha clínica, luego formulario, y así uno va haciendo una interrelación de cómo el profesional kinesiólogo efectivamente pueda acceder a la información clínica del paciente, ¿ya? Y esta segunda etapa de la presentación tiene que ver con el componente propiamente tal de kinesioterapia, ¿ya? Donde la intención del componente de kinesioterapia es que el prestador institucional provea condiciones que garanticen la seguridad de procedimientos de kine y de rehabilitación kinésica, ¿ya? Este componente de APK está compuesta de 3 características: APK 1.1, 1.2 y 1.3, ¿ya? Siendo la primera, APK 1.1, que los procedimientos de kinesioterapia y rehabilitación kinésica comprados a terceros cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, ¿ya? Está compuesta de un elemento medible donde vamos a constatar que la compra de prestaciones se realiza solamente a terceros acreditados en el punto de verificación de dirección, ¿ya? O gerencia del prestador, y esta característica tiene que tener un umbral de cumplimiento del 100%. Bueno, ¿cómo constatar esta característica? Bueno, esto está descrito en la aclaración número 12 del compendio 5, en donde se establece que sobre la exigencia relativa a la forma de verificar las características que se refieren a la compra de terceros acreditados. Y se aclara que hay que distinguir dos situaciones. Efectivamente, hay que verificar si es que, mientras la garantía explícita de calidad del GES no contemple la exigencia de acreditación para el prestador al cual se compran las prestaciones, el prestador que las adquiera y que desea acreditarse solo deberá demostrar que ese tercero cuenta con una autorización sanitaria que corresponda, la cual debe constar en su original o ser copia autentificada ante notario o ante el ministro de fe del organismo que emitió el documento, ¿ya? Y en esto es súper importante cuando hacemos la revisión de los documentos en la dirección, que efectivamente, por ejemplo, no esté timbrada y firmada por el notario suplente, porque en este caso la característica no podríamos darla por cumplida, ¿ya? Sino que esté efectivamente firmada por el notario público titular, y que si está firmada a través de un ministro de fe, sea efectivamente la persona que corresponda a nivel institucional quien firma esta copia de la autorización sanitaria, ¿ya? Y por otro lado, si la garantía explícita de calidad del GES establece la exigencia de acreditación para el prestador al cual se compran las prestaciones, el prestador que las adquiera y desea acreditarse deberá demostrar que ese tercero se encuentra acreditado mediante la resolución que emite la superintendencia, ¿ya? La segunda característica del componente de APK es la APK 1.2, donde el prestador resguarda la seguridad de la atención en la aplicación de kinesioterapia respiratoria. Está compuesta de 3 elementos medibles. En el primero, efectivamente, el prestador debe establecer los requisitos de preparación del paciente previo a la ejecución de procedimientos de kinesioterapia, ¿ya? En el segundo queda definido un indicador y un umbral de cumplimiento, y finalmente que existe la constancia de que se ha realizado la evaluación periódica, y esta característica requiere un umbral de cumplimiento del 66%, ¿ya? Y para la atención abierta, básicamente son los 3 elementos medibles distintos, pero varía de acuerdo a los establecimientos en donde se ejecutan efectivamente las sesiones de kinesioterapia respiratoria, que es la unidad de kine, y la sala gira y era de atención abierta. Y esta característica tiene un umbral de cumplimiento mayor o igual al 75%. Y finalizando ya el componente de kinesioterapia, está la característica APK 1.3, donde el prestador resguarda la seguridad de la atención en la aplicación de rehabilitación kinésica. Está compuesta de 3 elementos medibles, en donde el prestador tiene que describir las contraindicaciones para la ejecución de procedimientos específicos
y la prevención de eventos adversos relacionados con la rehabilitación kinésica. En el segundo elemento medible, definir el indicador y el umbral de cumplimiento, y verificar a través de estos 5 pasos que efectivamente existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica, ¿ya? Y dar un umbral de cumplimiento mayor o igual al 75%. ¿Qué es importante respecto a las características APK 1.2 y APK 1.3? Están establecidas en la aclaración número 179 del compendio 5, y establece: son aplicables estas características en los casos de prestadores institucionales que no poseen unidad de terapia, pero compran dichos servicios a profesionales debidamente habilitados. Si las prestaciones compradas se efectúan dentro de las dependencias del prestador, son aplicables a dicho prestador las características APK 1.2 y APK 1.3. ¿Por qué? Porque efectivamente el kinesiólogo que ejecuta actividades de kinesioterapia respiratoria y motora tiene que saber cuáles son las medidas de prevención para ejecutar esos procedimientos, ¿ya? En cambio, si las prestaciones se entregan fuera del establecimiento, solo le es aplicable la característica APK 1.1 sobre compra de servicios a terceros, ¿ya? En este ejemplo podemos ver un informe de un prestador respecto a la característica APK 1.3, donde establece cuáles son las contraindicaciones en un primer documento y cuáles son las prevenciones de los eventos adversos relacionados con la rehabilitación kinésica en un segundo documento, ¿ya? Es importante cuando hacemos la elaboración del documento, del informe de acreditación, que en el caso que sean 2 documentos, establezcamos claramente como documento número 1 con los atributos que nos piden medir, y en el documento 2 establezcamos claramente cuáles son los atributos que vamos a revisar dentro de el primer elemento medible, ¿ya? En la primera parte del documento ustedes pueden verificar cuáles son las contraindicaciones para la ejecución de procedimientos específicos relacionados con la rehabilitación kinésica, y ahí deberían estar contempladas eh, todos los procedimientos que el prestador declara en su cartera de servicios que va a entregar en el contexto de la rehabilitación kinésica, motora, ¿ya? O sea, si el prestador establece dentro de su cartera de servicios que ejecuta electroterapia, hidroterapia, ejercicios terapéuticos, yo como evaluadora tengo que tener claro cuáles son las prestaciones que se van a otorgar y cuáles son las contraindicaciones en el fondo que el profesional tiene que tener como a conocimiento para no cometer un evento adverso, ¿ya? Y lo mismo aplica para la prevención de eventos adversos asociados a la rehabilitación kinésica, ¿ya? Acá nos fuimos un poquito más como específico respecto a cómo se hace la metodología de constatación del tercer elemento medible, y para poder corroborar, por ejemplo, en este prestador, se hizo una constatación de que los informes del indicador y las planillas de registro se encontraban disponibles en el punto de verificación, de acuerdo a los lineamientos que hay que hacer para la verificación cualitativa y cuantitativa del tercer elemento medible, considerando todo el periodo retrospectivo evaluado. La periodicidad de la medición del indicador es explicitada y que se aplicó una muestra aleatoria, ¿ya? Se constata que las planillas de registro contienen atributos que no están establecidos en el protocolo, pauta de valoración en SIC, riesgo de caída identificado de acuerdo a la valoración. Se constata en forma cuantitativa con el conteo de los casos de los meses de enero y marzo, que en este caso el prestador era de 6 meses retrospectivo, y que los porcentajes de cumplimiento obtenidos son coincidentes con los presentados por el prestador, esto es 7 de 10 y 8 de 10 respectivamente. Se constata en las 5 fuentes primarias revisadas que los atributos medidos de la pauta de valoración no se encuentran descritos en el protocolo local, solo en la fuente primaria, ¿ya? Y acá, como el prestador no tenía descrito cuáles eran sus atributos
de calidad evaluados por el indicador en el protocolo institucional, no se valida el punto del tercer elemento medible para esta característica APK, ¿ya? En esto igual hay que ser como bien exhaustivo, porque dentro de las descripciones tienen que estar efectivamente definidos los atributos de calidad para poder yo validar el tercer elemento medible. Bueno, y eso es un ejemplo de APK 1.3. Muchísimas gracias por la atención y me parece que Orieta deberíamos empezar a responder algunas consultas si es que hubiese. ¿Orieta? ¿Aló? Sí, mira, en el chat en realidad todavía no hay preguntas, así que una vez que ya terminó la presentación, quería solicitarles que las personas que quieren hacer algún aporte, compartir sus experiencias o hacer alguna pregunta aclaratoria, levantaran la mano para, para darles paso a su pregunta. Bien, gran trabajo, aplausos. Ahí está, muy bien pronunciada en la tecla. Yo no veo a todos los participantes, solamente veo a 3, 4 personas. No sé cuántas personas están participando, Claudia. Hay 25. 25. Ya. No sé si hay alguna persona que esté levantando la mano para hacer alguna pregunta. No. Don Luis, ropa pantalla. Pasito muy buen ropa. Vamos a ir a la F. Ya tiene 9. ¿No? Si cierran la presentación, Francisca, a lo mejor podemos ver a las personas que están asistiendo para ver si hay alguna consulta. Ya. A ver, aquí tenemos una pregunta de Lucía. Dice, en un prestador de atención cerrada, pero que cuenta con sala ERA e IRA, ¿cómo se evalúan? Déjame ver si... no. ¿Cómo se evalúa si el estándar de atención cerrada no los contempla? Ah, ok. Lo que pasa es que en ese caso puntual, el prestador de atención cerrada debería solamente ceñirse, es para el APK 1.2, ¿cierto? La Sí, sala IRA característica, y ERA, sí. pero APK es un prestador de atención cerrada, por lo tanto el estándar que aplica para la atención cerrada es efectivamente esta pauta, la pauta de cotejo de atención cerrada finalmente. Y nosotros tenemos que hacer la medición de acuerdo a los puntos de verificación que establece la pauta de atención cerrada, ya la pauta de cotejo. Por lo tanto, para un prestador de atención cerrada debería ser la unidad de kinesioterapia, UPC, adulto pediátrica, pediatría y medicina. Si el prestador de atención cerrada no tiene ninguno de los 4 servicios que yo mencioné y solamente se considera la unidad de kinesioterapia, porque tiene una sala IRA y ERA, debería solamente evaluarse ese primer elemento medible en ese punto de verificación y no debería evaluarse ningún otro más. No sé qué opina usted, Orieta, como directora técnica. Sí, la pauta es la que manda, entonces la pauta tiene explícito cuáles son los puntos de verificación donde se va a constatar cada uno de estos elementos medibles con los requisitos de calidad que exige el estándar. Entonces, Y si ahí yo lo ¿sí? dejaría como dentro de los hallazgos en la característica APK 1.2. Sí. Ahora, si la unidad de kinesioterapia solamente tiene salas IRA y ERA y el prestador así lo declara en su cartera de servicio y en su ficha técnica, habría que evaluar ahí. No sé si alguien tiene otra opinión o otro comentario o si le ha tocado vivir esa experiencia. Uh-huh. ¿No? ¿Claudia? ¿No?
No, no, la verdad es que, mira, yo siempre digo una cosa, uno ya va pasando los años, se va poniendo viejo, es así. Cada prestador es único y a veces se puede ver un poco tibio, pero uno le pregunta a la super, porque hay cada respuesta, tanto de la super como de uno mismo como entidad, que uno frente a ese escenario, como lo que acaba de plantear Lucía, si solo tienen salas de ida y era, lo que pasa es que los prestadores de atención cerrada tienen algo bien complejo, tienen una unidad de kine que termina siendo una unidad de kine ambulatoria. Y en esa unidad de kine ambulatoria uno encuentra cada cosa, ¿no? Partiendo de la base que la cartera de prestaciones dice 4 cosas y terminan nebulizando donde no tienen que nebulizar y enredándose incluso, lo habíamos comentado hoy día, Orieta, hasta con la característica OC 2.1, cuando uno no debería tener ese tipo de complicaciones si tiene definida la cartera de prestaciones. Entonces, ahí es donde uno ve que a veces pasa más en lo privado que en lo público. La venta, viene un médico de la consulta y deriva esta unidad de kine que no está preparada para eso, y ahí es donde uno tiene que poner un poquito ojo, qué es lo que realmente está definido desde la recepción de la cajera. Yo me atrevería a decir que por ahí va un poco más la mirada, donde uno termina preguntando, bueno, ¿qué tiene usted aquí realmente? Porque esa unidad de kine, ese es el rol ¿cuál es el rol que cumple? Así que pasa en estas atenciones cerradas que tienen toda la atención ambulatoria adosada. Yo Yo, siempre digo a estas alturas, más vale preguntar, uno tiene una autoevaluación a mano, tiene una reunión previa de 1 mes y medio, por lo tanto tiene tiempo para preguntarle a la super, ese es mi consejo, y tiene los tiempos para poder anticiparse a un posible problema y el prestador también anticipar si lo va a tener o no, porque al final no existe la receta, pero sí existen las anticipaciones, que es como mi mirada. Yo siempre tenemos el prestador 1 a 2 meses antes de visitarlo y eso te permite ponerte en los peores escenarios y tener los tiempos para que la super te responda. Y también como lo ve el prestador, porque a veces el prestador me ha tocado unas cosas increíbles, que un prestador de diálisis piensa que no le aplica una GSL 1.6 y postuló así a la super. Entonces por eso les digo, lo mejor es mirar la autoevaluación, la reunión previa, preguntar por estas unidades de kine adosadas y de ahí plantearle al prestador los posibles escenarios que pueden haber. Esa es mi humilde opinión a esta altura. Sí, es mucho mejor en caso de duda, como tú dices, uno siempre tiene los antecedentes del prestador, la ficha técnica, el informe de autoevaluación, ¿cierto? Las autorizaciones sanitarias y además tiene reuniones previas de coordinación. Entonces, ahí se pueden aclarar algunas dudas que surjan y si persisten, ¿cierto? Uno puede hacer la consulta a la intendencia para que les emita, ¿cierto?, su indicación, para hacerlo de manera correcta y no tener que volver después al prestador si se nos quedó alguna cosa pendiente. Y como tú bien dices, Claudia, en realidad los hospitales en general tienen, los que tienen centros de diagnóstico y tratamiento, ¿cierto?, adosados, las unidades de kinesioterapia están en esa área, independientemente que igual los mismos kinesiólogos son los que van a cumplir sus actividades, ¿cierto?, de clínica a los distintos puntos de verificación, como las UPC, adulta, pediátrica, en pediatría, medicina o donde se le requiera. por eso yo me gustaría aportar en ese sentido que es tan importante el rol del coordinador de kinesiología o el encargado de kinesiología del área, porque finalmente cuando uno logra establecer, por ejemplo, cuáles son los requisitos de preparación previa a la ejecución de procedimientos de kinesioterapia, por ejemplo, la esencia de esta característica busca que uno tenga como la precaución, por ejemplo, de que el paciente esté hemodinámicamente estable, que el paciente, por ejemplo, tenga un ayuno, porque como es una técnica que uno va a hacer como en tórax, en el fondo uno puede correr el riesgo de que el paciente aspire contenido alimenticio. Entonces, ese es el sentido de la característica, pero además uno pudiera describir en los requisitos previos a la preparación del paciente, por ejemplo, que exista una indicación
en el caso de que sea un prestador de atención cerrada, directamente como el médico de una sala, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí uno más o menos como que limita un poco el escenario de posibles pacientes, ¿ya? Eso como que da cierta estructura a lo que yo voy a ver como kinesiólogo o lo que no voy a ver, ¿ya? Porque efectivamente en la práctica clínica, a mí me tocó cuando estaba ejerciendo como kinesióloga que me podían llegar pacientes derivados de cualquier lado, que llegaban como a golpear la puerta, sabe que necesito kine. Pero los kinesiólogos, al igual que varios profesionales no médicos, somos profesionales de segunda consulta. Por lo tanto, tiene que haber desde el punto de vista normativo y legal una derivación de un médico que dé la indicación de ejecutar procedimientos de kinesiterapia, que puede ser una buena forma de darlo como dentro de las cosas como de preparación, que no son propiamente como del paciente, sino como más administrativos, pero que de alguna forma norman este ejercicio profesional. Y le da seguridad finalmente ya a lo que hacemos en el ámbito clínico. Gracias, María Francisca. Lucía, ¿me comentas si te quedó clara la respuesta Sí, que me te quedó claro, las me quedó opiniones? bastante claro. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias por tu pregunta. Muy importante. Si alguien tiene más preguntas. María José puso un comentario, creo. Sí, bueno, hay varios comentarios. Súper clara la presentación, muchas gracias, excelente presentación. Muy clara, muchas gracias. Gracias. Bueno, también que lo que habíamos estado conversando, en los hospitales comunitarios es frecuente que ocurra eso, comentario de María José. Sí. Sí, en los hospitales comunitarios se da una situación bien particular en el sentido de que los hospitales comunitarios se plantean como servicios de hospitalización indiferenciados, en donde al ser un servicio de hospitalización indiferenciado, uno tiene el servicio, por ejemplo, de medicina y pediatría como uno solo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno tiene como todo el umbral de pacientes a atender bien amplio, porque va desde los niños, desde los recién nacidos incluso, hasta adultos de medicina. Entonces ahí la precaución siempre cuando hace uno la medición es que los pacientes estén en los informes, tienen que estar claramente definidos para poder estipular en las celdas de pediatría y medicina a quién corresponde, ¿ya? Porque el servicio es indiferenciado, pero en el fondo nosotros igual tenemos que segregar la información respecto a si corresponde a un paciente pediátrico o adulto en el caso de medicina. Lo mismo para la UPC, adulto y pediátrico, porque puede ser que esté como más indiferenciado, pero en los hospitales comunitarios particularmente eso ocurre mucho, están como indiferenciados. Bien. Pudiera haber hasta una indicación de kinesiterapia respiratoria, por ejemplo, en una embarazada, y estar en gine. También es parte del servicio de hospitalización indiferenciado. Así es. Lo que dice Francisca tiene mucho sentido. Vamos a empezar a hacer bajas complejidades. De hecho, ya varios estamos haciendo hospitales de baja complejidad. Y ahí lo que pasa, más que si hay pertinencia o no, es la mezcla del indicador, porque como hay baja casuística, casi todos son de medicina, pues las camas son 12, pero son 2 de pediatría, la ginecología pasa a la B, el prestador no logra hacer la separación, y ahí lo que hay que mirar es realmente cómo muestrea, y es donde hay que poner el ojo efectivamente. Súper bien, Francisca, en esa parte, porque nos pasa. Entonces, el evaluador de repente le es más fácil ver las 7, entonces, ¿qué te dice el que presenta? Es que no los puedo estar separando porque la oportunidad y no sé qué más. Pero se nos ha aclarado también que hay que por lo menos diferenciar si estás evaluándose en ese minuto un pediátrico o uno de medicina,
y obviamente que no entra una ginecológica, entonces en el fondo se enredan un poco porque no tienen además la misma experticia, están bastante más lejanos algunos, po. Entonces eso son cosas que uno también al prestador les dice que los tengan como súper claros cuando uno los va a ir a evaluar. Sí, y por eso yo diría que ahí es bien importante tener, cuando uno está revisando como las pautas, uno más o menos va viendo qué pacientes son los que encuadran. Entonces, si el prestador está declarando que, por ejemplo, no tuvo pacientes en el periodo, pero uno está accediendo al listado de pacientes egresados, por ejemplo, claro, si encuentra alguno, igual uno ahí tiene que empezar a revisar con un poco más de ojo, porque en el fondo pudiera haber un error metodológico para el tercer elemento medible. Y las observaciones que se han hecho en los procesos de acreditación, lo que más observan efectivamente es cómo nosotros hacemos esta verificación cualitativa y cuantitativa del tercer elemento medible, porque nosotros como evaluadores tenemos esa responsabilidad de hacernos la certeza de que efectivamente el prestador hizo metodológicamente una buena medición, de acuerdo a los lineamientos que da la SUPER para poder hacernos esa certeza. Así es. Sí, bueno, la opinión también de algunas evaluadoras que están presentes y que trabajan en hospitales comunitarios, como María José Núñez, también ella dice que esto es aún más complejo en el día a día, porque por las camas que son indiferenciadas y muchas veces tienen determinados algunos días de aplicar pauta y ese día solamente hay pacientes de un servicio y no hay del otro, entonces ahí hay que tener, como dice María Francisca, bastante ojo con el tema. Sí. Así que bueno, ahí hay que aplicar la normativa, ¿cierto? La circular IP número 5 para la contratación de la evaluación periódica y buscar todos los respaldos para hacerse la convicción de que efectivamente esa evaluación periódica se hizo de manera adecuada. Yo Bueno, tengo una ¿sí? pregunta que, oye, uno nunca termina de aprender. Eso del notario suplente me dejó, quedé, flop. No me había tocado en todo caso, pero no me ha tocado, pero me puse a pensar que tengo una amiga que es notario suplente y la pregunta es, cuando no está el titular, queda el suplente, ¿qué pasa ahí? Ahora me gustaría que contaras un poco, Francisca, cómo llegaste a eso. Estos son detalles, porque a nosotros nos ha pasado, somos una entidad vieja, por decirlo así, más de 11 años, que de repente no nos creen que la firma es de agua y tenemos que mandar una foto que es, porque la SUPER a veces me sorprende, como te digo, tiene unos tiempos hermosos para cuestionar ese tipo de... Y poco más y tenemos que casi hacer, no sé, una prueba especial para demostrarle que estamos con la firma de agua. Entonces ahora que pusiste lo del suplente, me gustaría que nos contaras, en una de esas muchas más no tenía idea. Imagínate, llevo 11 años funcionando. No, yo estoy convencidísima que uno nunca termina de aprender. Hoy día yo estaba aprendiendo de plano, así que imagínense. Efectivamente, esto fue algo que a mí me lo explicaron en el primer proceso como de mi curso de formación de evaluadores, ¿ya? Y ahí uno de los profesores que había participado en forma bien activa en toda la elaboración de la pauta de cotejo, nos informaba que, como bien dice la aclaratoria 12, la autorización sanitaria debe contar en su original y ser autentificada ante notario. Entonces, en esa frase ante notario, nos deja como este título o notario suplente. Entonces, por eso como que tratan de dejarla como limitada al titular, digamos, ¿ya? Y en el caso que uno no la pueda acceder, eh, ir directamente a la autoridad sanitaria y pedir copia fiel, ¿ya? Que ahora, eso también es otra cosa legal que uno de repente como evaluador o como prestador, porque yo también fui prestadora, no tiene tanta claridad. Por ejemplo, en las personas que son ministros de fe de una institución,
tienen que estar nombradas bajo acto administrativo para poder firmar como ministro de fe. Entonces yo también dentro del proceso como de verificar y tener verificar que efectivamente esto está dentro de lo titular, yo podría pedir que tener a la vista esta resolución de que la persona es efectivamente la ministra de fe del prestador, o que quien firma como ministro de fe sea la persona correcta. Porque, bueno, puede ocurrir que hayan errores administrativos. Ya, y eso igual es importante dejarlo descrito dentro de los hallazgos cuando uno lo pone en el informe, porque finalmente uno trabaja siempre como en la transparencia en estos procesos. Sí, Voy hola, a ¿cómo mirar. están? Hola María José, Hola, ¿cómo estás María tú? José. No, hola, hola, súper bien. Más que consulta es un aporte a la pregunta. El tema de la suplencia pasa cuando se sustituye un cargo vacante, pero un cargo titular. Y eso no puede extenderse más allá de 6 meses. Por ahí debe ser tal vez entre comillas, prohibición de que un notario suplente firme un documento. Porque por ley la suplencia tiene que ser, pasar digamos, a ocuparse esa vacante en un plazo máximo de 6 meses. Podría ser que por ahí esté explicado ese tema. Yo lo aprendí hace poquito, así que por eso se lo puedo comentar. Gracias María José. Vamos a ir cerrando la presentación. Bueno, estuvimos revisando hoy día con María Francisca y ustedes el servicio de apoyo de kinesioterapia.